medio de una situación difícil, dura que estamos afrontando, tal vez como familias, como país, como nación, hermanos, como a nivel mundial, ¿no? Esto es algo a nivel mundial. No nos debe sorprender, dice la palabra, porque ya está escrito. Así está escrito, lo que se está solamente es fidelidad de la palabra, hermanos, ¿no? Si bien es cierto, Dios es fiel en todas sus promesas, pero las promesas del Señor no solamente son fieles, toda la palabra de Dios es fiel, hermano, ¿no? Y dice que se tiene que cumplir así como está escrito. Y entonces los acontecimientos que estamos pasando para nosotros ya no nos debe sorprender, porque es lo que ya Dios ha establecido en su palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer como iglesia, hermanos? ¿No? ¿Cuál es nuestra labor como iglesia? Es hermoso tomar la Biblia, y en la Biblia encontramos la verdad del presente, del pasado, del futuro, pero también encontramos la verdad de lo que Dios quiere y tiene para su iglesia, hermanos, ¿no? El tema de hoy tiene como título ahí en su Biblia, para los que han ingresado después, Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y ahí está el título, el ejemplo de los tesalonicenses, ¿no? Así empieza desde el versículo 2, ejemplo de los tesalonicenses. Y entonces, qué hermoso, hermanos, porque ya hemos mencionado en algún momento que lo que está escrito es para que nos sirva para nuestra enseñanza, para que nos sirva como ejemplo. A través de la palabra de Dios tenemos instrucciones, consejos, exhortaciones, recomendaciones que vienen de alguien que no se equivoca, hermanos. Amén. Usted puede acercarse de repente a pedir un consejo a cualquier persona, pero como humanos nos podemos equivocar, pero Dios nunca se equivoca, hermanos. Dios es el pasado, el presente, el futuro. Él es la verdad. Dios nunca nos va a llevar al desvío. Él tiene los mejores consejos para nuestra vida, mucho más cuando ya somos sus hijos, cuando somos parte de su iglesia. La iglesia de Tesalónica es el grupo de hermanos. Usted sabe, iglesia no son las cuatro paredes, ¿no? La iglesia son los hombres y mujeres que, habiendo escuchado el evangelio de salvación, habiendo creído en Jesucristo como Salvador, habiéndole aceptado, entran a formar parte de los hijos de Dios. Y ese grupo de hijos de Dios, la familia del Señor, se llama iglesia, ¿no? Hechos capítulo 17 nos narra de cómo es que se forma esta iglesia en Tesalónica, ¿no? Pablo comenzó a predicar y dice la Biblia que muchos de los judíos que estaban en Tesalónica creyeron, pero no solamente fueron los judíos, escucharon los griegos, hombres y mujeres, y la Biblia dice que no eran pocos, muchos fueron los que creyeron el evangelio allá en Tesalónica, hermanos. Y en la casa de un hombre llamado Jasón, dice la Biblia, es ahí donde comienza a reunirse el pueblo de Dios, los creyentes, y se forma la iglesia en Tesalónica. ¿Qué es lo hermoso, hermanos? Que esta iglesia recibió la palabra de Dios con gozo. Esta iglesia escuchó con atención el evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando. Esta iglesia estaba con un corazón abierto, sediento, ¿no? Dice la palabra que cuando Pablo tuvo su encuentro con el Señor Jesús, él dispuso su corazón para servir al Señor. Y entonces él estaba dispuesto a ir a predicar a los lugares más lejanos, donde él pensaba que había más gente. Yo me voy a Asia y en Asia voy a predicar a todos, pensaba él. Pero tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Y es entonces cuando Dios le da una visión de que hay un hombre macedonio que le estaba llamando. En la visión le dice, ven por acá, te necesitamos. Y entonces el apóstol Pablo entiende que es Dios, dice la Biblia, que le está diciendo, no vas a Asia, vas a ir a Macedonia. Vas a ir a predicar en Macedonia. Y entonces, qué lindo, ahí es cuando va por todos esos lugares y entra en Atenas. Y la Biblia dice ahí en Hechos capítulo 16, cómo es que él llega a Atenas y ve tanta religiosidad, tanta idolatría. Y había también ahí
una piedra donde no había ningún monumento, dice la palabra, y solamente decía al Dios no conocido. Es ahí cuando el apóstol Pablo aprovecha, inspirado por el Espíritu Santo, para dar el Evangelio. Hermanos, qué lindo. Es así entonces como entra el Evangelio en toda Macedonia, dice la palabra del Señor, ¿no? Y gracias al Señor porque los tesalónicos, los pobladores de Tesalónica habían estado dispuestos, atentos, hermanos. Qué bendición que usted ponga bastante atención, le ponga interés a la palabra de Dios, hermanos. Es viva, es eficaz, es fiel, es verdadera. Cuando le ponemos este interés a su palabra, entonces recibimos esa bendición de Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Y entonces, ¿qué dice la palabra aquí? El apóstol Pablo, después de haber compartido el evangelio en Tesalónica y en todos esos pueblos y ciudades a donde Dios lo llevaba, ahora estaba en la cárcel. Y desde la cárcel, Dios lo utiliza para mandar un mensaje de bendición, ¿no? Para animar, para exhortar, para fortalecer a la iglesia. Y eso es lo que usted y yo, cuando tomamos nuestra Biblia, hermano, usted, Señor, ¿qué me vas a hablar? ¿Qué me vas a exhortar? ¿Qué me vas a animar, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda, Padre, de esta lectura en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, cuando usted dispone a leer su Biblia, hermano? Amén. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Y entonces acá dice el ejemplo de los tesalónicos. ¿Cuál es el ejemplo que usted y yo tenemos que aprender? Dice así el versículo 2. Mire, primero el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, de Dios Padre en el Señor Jesucristo. Primera verdad que tenemos que estar seguros, hermanos. La iglesia está fundamentada a través de Dios en el Señor Jesucristo. Iglesia donde no se le da lugar al Señor Jesucristo, entonces es una mentira, no es iglesia. La iglesia está fundamentada en Dios Padre por el Señor Jesucristo. Sin Cristo no es iglesia, sin Cristo no hay vida nueva, sin Cristo no ha nacido de nuevo, sin Cristo no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, no es iglesia. Ahora a toda agrupación que aparece donde hablen de Dios le dicen iglesia, ¿no? No sé si usted ha escuchado, pero a cualquier agrupación basta con que hablen de Dios, le dicen iglesia. No, la iglesia son los redimidos por la sangre de Cristo Jesús. La iglesia son los que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Y entonces cualquier agrupación que tome el nombre de Dios no es iglesia, ¿no? Puede ser alguna agrupación religiosa, pero no iglesia. Por eso dice la palabra de Dios bien claro. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos nos arrepintamos y aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Solo así formamos parte de la iglesia. ¿Amén? Eso es importante. ¿Cuál es la bendición para la iglesia? Miren, ¿qué dice el versículo 1? Gracia y paz. Qué maravilloso, hermanos. Si usted y yo ahora estamos subsistiendo en medio de estas dificultades, es por la gracia de Dios. Pero también por esa gracia que se manifiesta a través de nuestras vidas, hermanos, ¿no? Son dos cosas que el Señor espera que se manifiesten en nosotros. Gracia y paz sean a vosotros, dice, por nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué gracia! Esa gracia que nos hace vivir con humildad. ¡Qué gracia, hermanos! Esa gracia que nos hace vivir con sencillez de corazón, con sinceridad, ¿no? Viene a buscarla a su casa y usted con amor, con sencillez, con humildad, los atiende, les comparte la palabra, los sirve. Eso es la gracia de Dios, hermanos. Que tiene problemas, que tiene dificultades, pero qué maravilloso que en tu vida, en la vida de la iglesia, deba manifestarse esa gracia de Dios, ese amor para servir. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 5:5, dice que Dios da gracia a los humildes. Esa es la gracia que tiene que manifestarse en la vida de todo cristiano,
aún en medio de los problemas y dificultades, ¿no? ¿Qué dice en 2 Corintios 1:12? Porque dice la palabra de Dios, un buen testimonio, una buena vida, ¿no? Es de sencillez y sinceridad, es la que debe manifestarse, hermanos, en la vida de la iglesia. Eso es la gracia. Por otro lado, ¿qué más dice, no? Gracia y paz. Mucha gente dice, ¿cómo puedo tener paz con tantos problemas? Pero la gente no entiende, hermano, al cristiano, ¿no? ¿Cómo puedes estar tranquilo con tantos problemas? Bueno, sí hay problemas, pero los problemas los carga el Señor. Pero nuestra confianza está en Dios. De tal manera que no nos dejamos robar la paz, hermanos. De tal manera que nuestro carácter debe mantenerse de la misma manera, porque estamos confiando en el Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, dos manifestaciones importantes, hermanos, en la vida de la iglesia, en tu vida, en mi vida, mucho más en estos tiempos. Gracia y paz. ¿Cómo se obtiene esa gracia y esa paz? ¿Cómo podemos vivir? Dice acá, sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando mantenemos una buena comunión con Dios, desde usted se levanta temprano y está leyendo su Biblia y está orando y está poniendo su vida, su carácter, está poniendo todos sus problemas y sus cargas desde temprano en la mano de Dios, hermano, usted será un buen instrumento del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Eh? Alabado sea su nombre. Versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Una de las cosas lindas que el Señor nos manda, hermanos, es que debemos estar orando los unos por los otros. Amén. Es bueno compartir nuestros problemas, es bueno compartir nuestras necesidades. El jueves estuvimos ya escuchando a nuestra hermana Yolanda manifestando de su hogar, de los problemas, de esta enfermedad en la familia. Y yo estoy seguro, hermano, que desde el jueves usted y yo ya hemos estado orando acá en mi familia hemos estado orando todos los días y seguiremos orando por esa familia, por cada uno de los miembros y por cada hermano, hermanos. Por eso somos hermanos, para comunicarnos. Una de las cosas que decía nuestro hermano que está dirigiendo el culto, nadie sabe lo de nadie. Cada uno pasa en su casita, nos vemos las caras. Hermanos, pero si somos hermanos, no tenemos por qué avergonzarnos. Si somos hermanos, no tenemos por qué dejar el orgullo de lado y contar nuestros problemas, nuestras necesidades. Porque ¿cómo vamos a poder ayudar y cómo vamos a poder orar si no lo sabemos? Si no sabemos, oramos de manera general. Señor, bendice este hogar, bendice este hogar. Pero si sabemos las necesidades, oramos con más fervor, oramos de manera directa, oramos clamándole al Señor por tal o cual motivo. Por eso es importante, hermanos. Y aquí menciona el Señor eso. Siempre dice acá, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Mucho más, hermanos, cuando vemos que está siendo utilizado por Dios, cuando vemos que está siendo un instrumento de Dios para que su obra siga creciendo, cuando estás trabajando para el Señor, hermanos, y cuando estás luchando contra esas fuerzas de Satanás, es cuanto más tenemos que orar. Cuando vemos que tu vida está decidida, como tú dices, he decidido seguir a Cristo, sabemos que el enemigo va a atacarte con más fuerza. Nos ataca con más fuerza cuanto más nos disponemos al Señor. Y es ahí cuando la iglesia debe estar orando. Orando por los pastores, orando por los ancianos, orando por las familias. Hermanos, qué importante es la oración. Mucho más, porque sabemos que a donde nos dirigimos nos están escuchando. ¿Quién nos escucha? Nuestro Padre Celestial. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? El Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre, hermanos. Entonces, no dejemos de orar. En nuestro momento, hermanos, tal vez a veces no nos acordamos de todos, pero dispongamos nuestro corazón a orar, hermanos. Mantengamos una vida de oración. Eso es tan importante. Amén. Ahora, miren, versículo 3. ¿Qué dice este versículo 3?
acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestra obra, dice Padre nuestro, de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermano. Tres características y vamos a meditar en estas tres cosas. Un solo versículo que nos habla de tres manifestaciones poderosas de Dios en la vida de la iglesia, en la vida de toda persona que realmente ha recibido con gozo la palabra, que ha aceptado con gozo a Jesucristo como su Salvador, hermanos, ¿no? Y entonces, ¿qué manifestaciones se dan en la vida de cada cristiano? Por eso dice el ejemplo. ¿Qué ejemplo tenemos? Primera manifestación, dice ahí, ¿no? La obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Gloria al Señor, hermanos, ¿no? Dice en Santiago capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? No está hablando de la obra salvadora, porque la obra salvadora es en Cristo Jesús. Está hablando, hermanos, de que ahora como nuevas criaturas, Dios nos ha llamado a servirle. Y Dios nos ha dado dones, y Dios nos ha dado ministerios, y Dios nos ha dado talentos, y Dios nos da bendiciones, hermanos, para que nosotros podamos ser de bendición. No podemos quedarnos tranquilos. Ya me convertí, ya soy hijo de Dios. Ahora sí, gloria a Dios, aleluya, ya soy salvo. No, a partir de ahí empieza la obra de nuestra fe. A partir de ahí comenzamos a ser instrumentos de Dios para servir. Y qué lindo escuchar a mi hermana Keilita, ¿no? Agradeciendo al Señor por todas las bendiciones que ha recibido de Dios, pero a través de esas bendiciones, siendo de bendición a otros, siendo de bendición con su conocimiento, con los bienes materiales y con todo lo que ha podido utilizar el Señor en ella. Eso es la obra de su fe. Ama a Dios y como ama a Dios, también está dispuesta a servir al Señor. Y qué hermoso escuchar, hermanos, esta obra a nivel económica, a nivel material, a nivel intelectual por sus conocimientos, pero también a nivel espiritual. Gloria al Señor, que Dios siga bendiciendo a nuestra hermana. ¿Por qué? Porque está manifestando la obra de su fe. Primera cosa, hermano, desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ya no estamos con los brazos cruzados. Ahora ya somos siervos del Señor y nuestra fe nos hace obrar. Somos llamados para servir. Y de manera espiritual, mi hermana diciendo, tenía a mi amiga que necesitaba fortalecer su fe, le hemos dado el teléfono, ahora está, ya se reconcilió, ahora está firme. Gloria a Dios. Eso es la obra de la fe, hermanos. Primera manifestación entonces del ejemplo de la iglesia que recibe con gozo, que aceptó a Jesucristo, tiene que seguir actuando. Pone en obra su fe. Bendito sea el Señor. Hermanos, si usted y yo no hacemos eso, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, versículo 47, dice, el siervo que no hizo la voluntad de su padre recibirá muchos azotes. ¿Eh? Así dice Lucas 12:47. Somos siervos del Señor, llamados a obrar, a servir. Y el siervo que no hace la voluntad recibirá muchos azotes. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 7, versículo 26, dice, el que oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Hermano, Dios nos ha dado su palabra y en su palabra está todas las instrucciones para poner en servicio nuestra vida, nuestros bienes, nuestro conocimiento. Eso es la obra de nuestra fe y eso es lo que Dios estaba diciéndole a la iglesia de Tesalónica. Dice acá, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, primero de la obra de vuestra fe. Segunda manifestación del trabajo de vuestro amor.
Qué hermoso, hermano, ¿no? En 2 Corintios capítulo 13 encontramos la palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas, angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendimiento, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cómo estaba sirviendo la iglesia de Tesalónica? Estaba sirviendo con amor, hermano. Estaba sirviendo con un corazón dispuesto. La segunda manifestación es eso. Dice acá la palabra del Señor, del trabajo de vuestro amor. Tiene que haber amor. Por ese amor, dice la palabra del Señor más abajo, hermanos, que cuando Pablo nuevamente llega a Macedonia y Acaya, ya no había necesidad, dice, de que nosotros les hablemos, porque todos ya habían escuchado el Evangelio. ¿Quién se había encargado de llevar ese mensaje del Evangelio? Los de Tesalónica. Los de Tesalónica llenaron toda la ciudad, toda Macedonia y toda Acaya, llenaron de la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Por amor. El amor de Dios manifestándose. Usted y yo también tenemos que ver así, de esa manera, ¿no? A nuestro vecino, a nuestro hermano, en nuestra cuadra, quienes faltan conocer del Señor, a quienes falta, ¿no? Hablarles. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos, ¿no? Entonces, segunda manifestación dice, el trabajo de vuestro amor. Si bien es cierto, hermanos, salir a predicar requiere de tiempo, es un trabajo. Es un trabajo y a veces el hecho mismo de repente de estar buscando un tema para compartir ya es un trabajo, pero ese trabajo, hermanos, hay que hacerlo con amor a Dios, por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos, por amor a la iglesia. Señor, quiero compartir tu palabra porque quiero que sean salvos. Su palabra dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y para eso es el amor de Dios. Ese mismo amor debe manifestarse en tu vida, hermano. Si tienes compasión por tus amigos, háblales de tu Señor. Entonces, segunda manifestación de la iglesia de Tesalónica, para que nos sirva como ejemplo. Trabajo, pero trabajo con amor, hermanos. ¿Entiendes? La palabra de Dios nos enseña de Rahab, aquella mujer que demostró también que creyó en Dios. Ella dijo, sé que Jehová va a darles todo Jericó. Ya acá todos están asustados. Sé que Jehová tiene poder. Ella creyó en Jehová. Y por esa fe protegió a los espías, dice la palabra. Esa es la obra de su fe. Protegió a los espías para que no les pase nada, ¿no? ¿Y cuál fue la obra de su amor, el trabajo de su amor? Ella dijo, prométanme que a todos los que están en mi casa, a mi familia no va a morir. ¿Cree que se quedó sentada ahí en su casa orando que venga su familia? No, salió a buscarlos. A su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus cuñados, a sus primos, a sus sobrinos, salió a buscarlos. El trabajo, hermanos. ¿Y por qué salió a buscarlos? Porque los amaba. De tal manera dice que cuando se tomó Jericó, todas las murallas cayeron, pero donde estaba su casita no cayó. Gloria a Dios. Es el poder de Dios. Y cuando fueron a sacar, ahí en su casa estaban sus padres, sus hermanos, sus cuñadas, sus sobrinos y todos sus vecinos. ¿Y cuántos más pudo meter? El trabajo de su amor. Eso fue el trabajo de su amor, hermano. De su amor, ¿no? Tercera característica que vemos en este versículo, tercera manifestación de la vida de un cristiano, hermanos, que realmente ha recibido con gozo la palabra. Dice ahí, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia en la esperanza, hermanos. Vemos a veces, me encuentro con hermanos que los encuentro totalmente debilitados en su fe. Algunos hasta fríos en su fe. Por los problemas, por las circunstancias que están pasando, ¿no?
hasta desconfiados, hermanos, algunos. Es una tristeza, pero qué bueno poder animarles a ellos, hacerles volver. Pero ¿qué es lo que nos enfría? ¿Qué es lo que nos va apagando, hermanos? Es cuando debilitamos nuestra relación con Dios. No debilitemos nuestra relación con Dios, hermano. Que los problemas, que las dificultades, que de repente las respuestas no respondidas por Dios cuando tú quieres, hermanos, que eso no te haga dudar de Dios. Al contrario, que te fortalezca más en Dios, entendiendo de que si Dios no responde, será porque no es su tiempo, será porque no es su voluntad. Señor, tú tienes algo mejor, pero que no se apague el fuego, hermanos. Que no se apague el fuego, como dice la alabanza, que hay en tu corazón, que siga ardiendo. Mantente constante en la esperanza. No es solamente en esa esperanza gloriosa de que un día vendrá el Señor a llevarnos, sino en la esperanza que tenemos aquí mientras vivimos en esta tierra. Tenemos la esperanza de que Dios nos va a ayudar, de que Dios nos va a sacar, de que Dios nos va a levantar, que vamos a seguir firmes, ¿no? Tenemos esta esperanza que las promesas del Señor son fieles y verdaderas, hermano. Y aunque tal vez, como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, Dios me puede librar de tu mano y me puede librar de ese horno. Y si así no fuera, yo no me voy a inclinar ante ningún ídolo. Eso es la idea, hermanos. Esa es la constancia. En medio de circunstancias, permanezco firme. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 58, ¿no? 1 Corintios 15, 58, dice la palabra de Dios que debemos, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermoso versículo, hermanos, para animarnos. Hermoso versículo que resume lo que acabamos de meditar en este versículo 3 de Tesalonicenses. Dice, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, la obra de nuestra fe, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, ¿cómo es nuestro trabajo en el Señor? Un trabajo con amor. ¿Amén? Nuestro trabajo en el Señor, hermanos, es un trabajo con amor. ¿No? Cuando trabajamos con amor, no es en vano. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene su tiempo para respondernos. Él nos está escuchando. Entonces, que podamos mantenernos constantes, hermanos, ¿no? Que podamos animarnos unos a otros, que podamos, como dice de repente mi hermana Kelita en su testimonio, ¿no? No está papá con nosotros, mamá está aislada, pero ahí está la presencia del Señor. Y qué lindo, ahí tenemos a una hermana, ¿no? A mi hermana Lucerito con su carácter firme, fuerte, para animarnos. Y mi hermana dice, hermanos, estamos para eso, animarnos unos a otros, a mantenernos constantes, animarnos unos a otros a seguir sirviendo al Señor, animarnos unos a otros a estar firmes en la esperanza. Así termina estas tres cosas maravillosas, hermanos. En un solo versículo tenemos esas tres manifestaciones. ¿En la vida de quién? De los tesalonicenses. Pero la vida de los tesalonicenses habla también de la vida de ti y de mí, de la iglesia, hermanos. Habla de tu vida como iglesia. Habla de mi vida como iglesia. Debemos mantener entonces este ejemplo, hermanos. Este ejemplo que nos ayude para que nosotros, en medio de las dificultades, problemas emocionales, económicos, sentimentales, de salud, nosotros podamos ser esos instrumentos para servir al Señor con gozo, hermanos. Nos vamos a quedar ahí. ¿Eh? Nos vamos a quedar ahí. Siga leyendo hasta el versículo 10. Qué hermoso, hermanos, ¿no? Hemos dicho que vamos a cortar un poco porque queremos que todos puedan escuchar, que todos puedan recibir la palabra, que todos podamos disfrutar, hermanos, porque hemos estado haciendo nuestros cultos de repente 2 horas y media, y algunos no tienen su celular el tiempo suficiente y han estado cortando y han estado perdiendo, y por amor a nuestros hermanos, por amor a nuestros hermanos, para que todos podamos conectarnos y recibir y disfrutar de este tiempo, hermanos.
Amén. Entonces, recuerde, hasta aquí estamos en 1 Tesalonicenses del 1 al 3. Y ya tenemos las 3 manifestaciones en la vida de todo hijo de Dios que ha recibido con gozo a Cristo Jesús, que está llenándose de la palabra. Recuerde, primera manifestación, una fe con obras, un servicio al Señor. Segunda manifestación, un trabajo con amor, por amor a Dios y por amor al prójimo. Y tercero, constante, firme, perseverante en nuestro caminar con el Señor. Como dice la alabanza, nada me hará cambiar, menos retroceder. Mi vida está en las manos de Jesús de Nazaret. Oramos, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque está escrita para que nos sirva como ejemplo, Padre. Y gracias porque ahora vemos el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, Señor, que habiendo recibido con gozo tu palabra, Padre Santo, eso es lo que hace la diferencia, Señor. En aquel que abre su corazón y recibe con gozo tu palabra, Padre Santo, y acepta con gozo tu voluntad, tu palabra, y abre su corazón a Cristo, Señor, nueva criatura es, Padre Santo. Empieza una nueva vida de amor, de servicio, Padre Santo. Ayúdanos, Señor bendito, a seguir este ejemplo, Padre Santo. Ayúdanos a que se manifieste en cada uno de nosotros como iglesia estas 3 manifestaciones, Señor. Actuar, obrar por fe, trabajar por amor y mantenernos firmes, aun en medio de las pruebas y dificultades. Ayúdanos a mantenernos firmes en la esperanza de salvación, en la esperanza, Señor, de todas esas promesas tuyas, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano, a cada hermana, en su trabajo, en sus estudios, en sus necesidades, en sus problemas. Sigue, Señor, glorificándote, Padre Santo. Gracias, Señor, una vez más por los testimonios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Llena nuestras vidas. Señor, que este culto, Señor, permita que nuestro corazón se fortalezca, Señor. Se llene nuestro corazón, Padre Santo, de tu presencia para seguir firme, Señor, con ánimo. Quita, Señor, todo desánimo que el enemigo quiera poner. Quita, Padre Santo, todo costumbrismo. Quita toda religiosidad y que realmente vivamos una vida cristiana. Vivamos una vida, Señor, que te alabe, que te glorifique, que nos gocemos en tu presencia. Rompe toda atadura que el enemigo esté poniendo, Señor, en nuestros corazones, Padre Santo. Quita, Señor, toda cosa mundana, Señor, que está robando bendiciones en nuestra relación contigo, Padre Santo. Ayúdanos a renovar nuestra fe, Señor. Ayúdanos a renovar nuestro amor a ti, Padre Santo. Oramos, Señor, agradecidos por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor. Te alabamos y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Padre Celestial, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor le bendiga, hermano.